las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Es viernes 27 de octubre y el día viene revuelto. Tenemos un río atmosférico que recorre el Océano Atlántico para desembocar en España. En realidad se trata de sucesivos frentes que nos van a traer más lluvias, sobre todo al oeste peninsular, tanto hoy como durante el fin de semana. Y en el resto de España pues vamos a tener nubes y claros. Este viernes se presenta algo más fresco. Ojo porque en Galicia y en el Cantábrico seguirán vigentes los avisos por fuertes y altas olas que pueden llegar hasta los 7 metros. Hoy en Madrid 16 grados de máxima, en La Coruña 20, 21 en Bilbao, 23 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 25 graditos. Con un ojo puesto estos días en la escalada en Oriente Medio. El portavoz del Ejército de Israel anunciaba ayer que habían llevado a cabo una nueva incursión en el norte de la Franja de Gaza y representaban la operación militar terrestre más grande desde el asalto de Hamás contra los kibutz que rodean Gaza. La situación es muy complicada porque horas después de conocerse esa incursión de las fuerzas de defensa israelíes, el portavoz de las brigadas de Al-Qassam, que es el brazo armado de Hamás, anunciaba la muerte de 50 prisioneros israelíes como consecuencia de los ataques aéreos. El comunicado no ofrecía más datos al respecto ni tampoco aportaba pruebas del fallecimiento de los secuestrados o cómo estos habrían perecido. Las autoridades sanitarias de Gaza alertan de que el sistema está colapsado por el conflicto armado. Israel elimina al número 2 de la inteligencia de la red yihadista que planeó la ola de atentados. La situación es bastante crítica y ojo porque en la otra parte del mundo hay que estar muy pendientes. Resulta que una delegación de Hamás mantenía ayer conversaciones con el viceministro ruso de Exteriores. Al término de esas conversaciones, Hamás alababa la postura del presidente ruso sobre el conflicto, ya que al tiempo que expresaba sus condolencias a Israel, condenaba la muerte de civiles en los ataques israelíes contra territorio palestino. La tensión es máxima y eso se palpa en la economía, incluso en las decisiones y en la visión que ayer presentaba Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Ayer anunciaba una pausa necesaria en el alza de los tipos de interés en la Unión Europea. Tras 10 alzas consecutivas, es la primera vez que el Eurobanco puso el botón de stop en el encarecimiento en el precio del dinero. Es simplemente una pausa, no un stop definitivo. Es una medida necesaria ya que un nuevo incremento condenaría a la eurozona a una recesión más profunda de la que la mayoría anticipa para los próximos trimestres. Además supone un balón de oxígeno para la deuda de países como por ejemplo Italia o también España. La duda está en si será suficiente ante el impacto que la guerra en Gaza está teniendo en la inflación. Sobre ese conflicto, ayer hablaba la presidenta del Banco Central Europeo. Russia's unjustified war against Ukraine and the tragic conflict triggered by the terrorist attacks on Israel are key sources of geopolitical risk. Dos mensajes más de Christine Lagarde. No hemos debatido cuándo llegará el momento de recortar las tasas. Eso sería prematuro. Y ojo, porque el consenso de analistas no espera una bajada de tipos hasta la recta final del año 2024 e incluso empiezan a nombrar 2025. Mientras tenemos recuperación del empleo en nuestro país, pero incompleta. Los datos muestran que la recuperación del mercado laboral tras la pandemia ofrece síntomas de agotamiento. Las horas semanales por trabajador retroceden un 4% en 4 años, pero es que desde 2008 esas horas semanales han caído un 7%. Este dato confirma que estamos asistiendo no a una creación de empleo, sino a un reparto del empleo. Pese a ello, Partido Socialista y Sumar pretenden reducir la jornada de trabajo sin bajar sueldos. Es una medida que va en contra de la productividad y algo que vamos a comentar hoy a partir de las 9 de la mañana con el secretario de Estado de Economía en funciones aquí en Radio Intereconomía,
Intereconomía, que se va a pasar por nuestros estudios para charlar de eso y del dato de crecimiento económico que vamos a conocer justo a las 9 de la mañana. También vamos a preguntarle por Repsol, que clama contra la inseguridad jurídica. Ayer Repsol denunciaba la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal y dice que podría esto condicionar sus futuras inversiones en el país. Ojo que Inversor ha invertido 4.400 millones de euros y el destino de el 41% de esas inversiones entre junio y septiembre, solo entre junio y septiembre, ha sido España. La aportación del grupo energético a las arcas públicas ha sido de 11.000 millones de euros, de los que el 70% los ha tributado en España. Y ojo, porque su tasa de impuestos sobre sociedades ha sido del 37%. Otro tema destacado a comentar. Y en los mercados, pues octubre no está siendo muy bueno, pero es que los 3 últimos meses tampoco lo están siendo. El Eurostoxx 600 acumula un descenso en octubre del 3,78%. Cierra su tercer mes, está a punto de cerrarlo, su tercer mes consecutivo en negativo. El Eurostoxx 600 registra un descenso del 8% y lo mismo para el Eurostoxx 50. Así que nada pinta mal y los resultados no lo soportan. Hay mucho más, es viernes y vamos muy cargaditos. Vamos a por el viernes. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. CaixaBank mejora su beneficio un 70% en el tercer trimestre. Es un periodo en el que la entidad gana 1.520 millones de euros. El margen de intereses también crece, lo hace un 12% y hasta septiembre CaixaBank acumula un beneficio de más de 3.600 millones de euros. Gonzalo Gortázar es su consejero delegado. CaixaBank ha cerrado los 9 primeros meses del año con una evolución muy positiva. En un contexto de normalización de los tipos de interés, hemos obtenido un sólido resultado con una buena dinámica comercial y una gestión prudente del riesgo de crédito. El resultado atribuido alcanza los 3.659 millones, un 48% más, y nos permite mejorar la rentabilidad sobre fondos propios tras muchos años de retornos muy bajos. Es sin duda una gran noticia para nuestros más de 600.000 accionistas que recibirán un mayor dividendo. Tenemos también ya las cuentas de la aerolínea IAG, que mejora su beneficio en el tercer trimestre un 44%, por encima de los 1.700 millones de euros, y espera además recuperar este año los niveles previos a la pandemia. Cuentas también de Air France, duplica su beneficio en el tercer trimestre, dice que por la buena marcha de la demanda en verano, y las de Sanofi, que confirma previsiones, a pesar de presentar un resultado por debajo de lo esperado, y las de la petrolera Eni, gana 3.300 millones en el tercer trimestre, a pesar de la caída del crudo. También vamos a conocer esta mañana aquí en España las cuentas de la aseguradora Mapfre. En Estados Unidos será turno este viernes de las petroleras Exxon y Chevron y se van a cotizar las cuentas que presentaba anoche Amazon, que sube fuera de hora un 5%. El gigante del comercio electrónico, que aumenta las ganancias un 244% hasta los 9.900 millones y eleva las ventas un 13% en el tercer trimestre. Por su parte, Intel sube más de un 7% en After Hours tras sumar su segundo trimestre consecutivo de beneficios, y Ford cae un 3% a pesar de lograr unas ganancias de 4.800 millones de dólares hasta septiembre y mejorar los ingresos un 14%. Ford, que cifra en 1.300 millones el impacto de la huelga en sus fábricas. Por lo demás, el Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el dato avanzado de PIB del tercer trimestre. Y lo va a hacer después de que la economía española ralentizara una décima su crecimiento entre abril y junio al 0,5% por la caída de las exportaciones, que fue compensada en parte por el mayor consumo de los hogares. Ese dato de PIB lo vamos a conocer después de que ayer se publicara la EPA del tercer trimestre del año, que deja 209.000 nuevos afiliados y una subida del paro de 92.000 personas. Cifras que valora el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Así que, por ese lado, satisfacción, agradecimiento también el esfuerzo del conjunto de la sociedad, ya sean empresas de cualquiera de los tamaños, y también, lógicamente, a los trabajadores y trabajadoras. Creo que entre todos estamos haciendo que en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo, pues la economía española continúe creciendo a un buen impulso y además con una creación de empleo que está batiendo todos los récords históricos en afiliación, en ocupación, en reducción de la temporalidad y también, sobre todo y en particular, en lo que respecta al paro juvenil.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen hoy con la presidenta del Banco Central Europeo y el presidente del Eurogrupo. Lo hacen en plenas negociaciones para reformar las normas de disciplina fiscal y para abordar la situación de la economía europea tras la pausa en las subidas de tipos acordadas este jueves por el organismo que preside Christine Lagarde. Continuaremos siguiendo un enfoque dependiente de datos para determinar el nivel apropiado y la duración de las restricciones. En particular, nuestras decisiones de tipos de interés se basarán en nuestra evaluación de las perspectivas de inflación a la luz de los datos entrantes, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. En Estados Unidos se publica hoy el gasto en consumo personal del mes de septiembre. Es el dato preferido por la FED para monitorizar la evolución de la inflación. Esa cifra se va a conocer a las 2:30 de la tarde hora española y llega después de que ayer conociéramos que la economía estadounidense creció a un ritmo anual del 4,9% en el tercer trimestre, muy por encima de lo previsto. En clave empresarial, Siemens Energy volverá a someterse esta mañana al examen de los mercados tras desplomarse este jueves un 35%. Al conocerse que la compañía está negociando con el gobierno alemán ayudas para su filial Siemens Gamesa, Siemens Energy prevé anunciar el próximo 15 de noviembre unas pérdidas de 4.500 millones de euros y en juego están los más de 5.000 puestos de trabajo que tiene en España. Con todo esto, las bolsas cotizan con subidas. Tenemos a las bolsas asiáticas avanzando esta mañana un 2,5% en el caso del Hansen de Hong Kong, más de un 1% arriba el Nikkei de Tokio y la bolsa de Shanghái. También vienen con subidas los futuros en Estados Unidos. Destaca sobre todo la subida del futuro del Nasdaq de casi el 1%, impulsado por esas cuentas de Amazon que se van a cotizar hoy en el mercado. Y aquí en Europa, subidas de en torno al medio punto porcentual para los futuros europeos. El IBEX 35 abre hoy por debajo de los 9.000 puntos. Ayer cedía un 0,3% y destacaba el buen comportamiento del Sabadell, que subía un 6% tras elevar sus ganancias hasta septiembre por encima de los 1.000 millones de euros. Más beneficio, pero menos crédito, como explica su consejero delegado César González Bueno. Está claro que la política monetaria pues tiene impacto en la demanda de crédito. Eso es precisamente la intención de las políticas monetarias y vemos que año sobre año en el conjunto del grupo pues decrece el crédito vivo por geografías, que disminuyen un 3,3% en un 3,5% en tipos constantes. El representante legal del BBVA declara hoy en la Audiencia Nacional en la causa que investiga la relación del banco con empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo. El juez que recrimina a BBVA su falta de colaboración en este caso cita al representante legal del banco con el objetivo de que aclare si dispensa del secreto profesional a la directora de los servicios jurídicos del banco, María Jesús Arribas, y al resto de letrados de la entidad. Repsol amenaza al gobierno con recortar sus inversiones en España. The lack of stability in the regulatory and fiscal framework could condition future investments in our industrial projects in the country. La falta de estabilidad regulatoria y fiscal podría condicionar nuestras futuras inversiones industriales en el país, decía ayer Josu Jon Imaz, el consejero delegado de Repsol, que se plantea poner el foco en otros países y en España se mantiene el impuesto a las empresas energéticas. Críticas también a la política fiscal del gobierno desde la banca. Juan Manuel Zendoya, vicepresidente del Santander España, en los micrófonos de Capital Intereconomía. Que el impuesto es justo y discriminatorio, porque cuando se habla de impuesto a la banca parece que este es el único impuesto a la banca. No, tenemos múltiples impuestos. El impuesto de sociedades es un impuesto especial a los depósitos, DTAs, las hipotecas. Tenemos más que la media y por lo tanto decimos otro impuesto adicional. No, los impuestos en general tienen que ser para la generalidad de las empresas. La IREF rebaja 3 décimas su previsión de crecimiento para España el año que viene. Hasta el 1,7%, aunque cree que con ese crecimiento será posible rebajar el déficit al 3% del Producto Interior Bruto, como prevé el Gobierno. La IREF considera también factible la senda de reducción de la deuda pública, con un recorte de más de 5 puntos el año que viene, hasta el 106% del Producto Interior Bruto. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. La Cabrera, reconocida durante 4 años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, barrio Salamanca. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671 280 878. Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. El mundo avanza. ¿Y tú? ¿Aún no sabes cómo hacer crecer tu negocio? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Alicante convoca nuevas ayudas económicas para pymes y autónomos. El Ayuntamiento abre este viernes el plazo para presentar solicitudes al Plan de Ayudas Diputación-Ayuntamiento 2023 para pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de la ciudad de Alicante, con destino a minimizar el impacto económico de la crisis generada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los beneficiarios podrán obtener hasta 3.000 euros siempre que sus rendimientos económicos sean iguales o inferiores a la media de los obtenidos este año respecto al anterior. Las necesidades cambian, los clientes cambian, la forma de comunicarnos cambia. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Y 17 minutos de la mañana. Hoy en la tertulia de mercados vamos a poner el foco en los bancos centrales y en especial en el Banco Central Europeo. En Atenas se cierra el círculo. Tras 10 reuniones consecutivas en 15 meses elevando los tipos de interés, el Banco Central Europeo anunció ayer la ansiada pausa. Lo hizo fuera de Frankfurt con el Consejo de Gobierno en la capital griega, en su ya típica cumbre alejada de su sede y con la que una vez al año acerca su actividad a otros países del euro. El Banco Central Europeo deja el precio del dinero en el 4,5%, máximos desde mayo de 2001. Based on our current assessment, we consider that the key ECB interest rates are at levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to this goal. Dice Christine Lagarde que consideran que los tipos de interés del Banco Central Europeo se encuentran en niveles que se mantendrán durante un periodo suficientemente largo. Dice que harán una contribución especial al objetivo de inflación, a mantener la inflación controlada
y espera que siga cayendo en el corto plazo. At the same time, inflation dropped markedly in September, including due to strong base effects, and most measures of underlying inflation have continued. Dice Christine Lagarde que la mayoría de las mediciones de la inflación subyacente han seguido facilitando que las anteriores subidas de tipos de interés continúen transmitiéndose con fuerza a los componentes de financiación. Esto, dice, está frenando cada vez más la demanda y, por lo tanto, ayuda a controlar la inflación. Hoy vamos a poner el foco en el Banco Central Europeo, en la decisión que tomó en el día de ayer. Vamos a ver cómo está esa inflación, cómo está también el crecimiento, qué ha pasado dentro del Banco Central Europeo, si ha habido varios miembros que no han estado muy de acuerdo, que siguen presionando para que los tipos de interés vayan todavía más arriba para bloquear esa inflación. Vamos a hablar también del balance de la entidad y bueno, vamos a mirar a Estados Unidos porque no queda mucho para la siguiente reunión. Hoy en esta tertulia especial nos acompaña Ricardo Gil. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que es director de estrategia de TREA Asset Management. Francisco de Borja Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Que es director de análisis de Dunas Capital. Y Hernán Cortés, muy buenos días. Buenos días, Susana. Que es cofundador de Olea Gestión. Oye, ayer, ¿qué os pareció el discurso de Christine Lagarde, Ricardo? Bueno, yo creo que lo tenía bastante fácil, y desde luego, desde nuestro punto de vista, lo que ha hecho es dar el pase hasta diciembre, ¿no? El discurso pues estuvo muy en línea con lo que se esperaba y me parecieron interesantes en el turno de preguntas cuando le pusieron un poquitín más en el brete y para mí ahí sí que se vio un poco el sesgo, ¿no? Luego sí que lo comentamos, pero el sesgo del Banco Central. Pero en general, pues bien, ¿no? La reunión, es una reunión que era de trámite, yo creo. Lo importante es la de la semana que viene. Uh-huh. ¿Cómo interpretas esta pausa? Pues bueno, era algo manejable, o sea, sobre todo en materia de tipos, ¿no? Cuando los que te van a fijar los tipos te han dicho previamente que los van a mantener, pues entonces tampoco hay mucha incertidumbre, ¿no? O sea, lo lógico lo sorpresivo hubiese sido lo contrario, ¿no? Entonces el mantenimiento es verdad que es la pauta que probablemente se siga en los próximos trimestres y a partir de ahí, pues bueno, como siempre, el verdadero elefante en la habitación, por decirlo de alguna manera, es esa puesta en precio que tiene el mercado de bajada de tipos en la segunda parte de 2024 y ver si de verdad esas expectativas se acaban cristalizando porque a día de hoy es un poco complejo. Yo creo que era una reunión y una rueda de prensa cómoda para el Banco Central Europeo, porque los datos de septiembre han sido buenísimos. La inflación general ha caído un 0,9 hasta el 4,3 y la inflación subyacente, que no había caído en todo el año, llevaba desde diciembre en el 5,3, ha bajado al 4,5, o sea, un 0,8. Entonces, yo creo que por fin, han visto el espaldarazo que necesitaban para su política en el dato de la inflación subyacente, porque claro, la general estaba muy apoyada en los datos de energía. Claro, el gas estaba bajando un 50% hasta septiembre. Claro, ahora con el tema de Israel ya solo baja un 30%. Y el petróleo pues sube un 4 o 5% en el año, que no es nada. Entonces, bueno, yo creo que por fin, yo creo que están viendo luz al final del túnel y bueno, pues tiene sentido que ahora sea una cuestión no de subir más los tipos, sino de mantenerlos el tiempo que sea necesario altos. Uh-huh. Del turno de preguntas, ¿qué te llama la atención? Perdón. Hombre, yo creo que le parecía una pregunta muy clara con respecto al petróleo, ¿no? Al hilo de lo que comentaba Hernán, que era de, bueno, con todo el tema geopolítico, ¿qué pasa si el petróleo se va a 120? Un poco haciendo alusión a, si recordáis, cuando empezó toda la historia esta de la inflación en el 21, que el petróleo se fue, dijeron que era todo temporal y que no pasaba nada, y después nos encontramos con el pastel que nos encontramos, ¿no? Y ahí lo que vino a decir es, bueno, la macro ahora está bastante más débil, el desempleo está empezando a dar señales de que empieza a aumentar, no hay crecimiento. O sea, vino a decir que aunque el petróleo se vaya y la inflación esté un poco alta, que no van a hacer nada, ¿no? A nosotros eso sí que nos me llamó la atención. Y luego lo segundo, también el turno de preguntas, un poco con lo que comentabais antes, ¿no? De Francisco, la historia de que es Estados Unidos el que está marcando la pauta. Entonces, están todos obligados a ir detrás. Y lo que vino a decir es que, bueno, que toda la tormenta esta que hemos tenido en estos 3 últimos meses viene de allí. Y que no está generada aquí, ¿no? O sea, al final es un Banco Central que está ya más de seguidor
que no va a subir desde nuestro punto de vista, los tipos se van a quedar ahí. Otra cosa es que los tipos de mercado empiecen a repuntar, ¿no? Pero eso es otro tema. Sí, lo que es evidente es que desde el mes de julio hasta ahora lo que ha habido un repunte de los tramos largos, especialmente de las curvas, bastante importante. Y eso tiene su origen prácticamente en exclusiva en Estados Unidos. No se puede decir que el tensionamiento de curva alemana, concretamente la alemana, pero luego Italia, pues bueno, tiene su casuística especial, ¿no? E incluso España, si me apuras, pero sí que es verdad que no se puede decir que tenga elementos domésticos puramente dichos, ¿no? Es una cuestión de Treasury, y el Treasury está repuntando, pues bueno, por evidentemente por un contexto de mayor crecimiento, pero luego también por unos desequilibrios públicos que de alguna manera generan la necesidad de emitir papel a gran escala, cuando en realidad ya no tienes ese soporte de la Reserva Federal en forma de compra de activos, ¿no? Entonces, cuando ese elemento tensionador en zona euro, que al fin y al cabo lo que te gestiona, lo que te genera es un tensionamiento de las condiciones monetarias, viene por algo externo a ti, de alguna manera también te rebaja la necesidad de seguir haciendo tus cosas, porque digamos que te lo están haciendo por otro lado, ¿no? Entonces, ya digo, desde ese punto de vista probablemente la pauta a seguir a partir de ahora sea mantenimiento, sobre todo, bueno, también hay que decirlo que el contexto macroeconómico en términos de actividad especialmente que hay en zona euro ahora mismo, pues flojea bastante, ¿no? Con lo cual apoyaría todavía más ese movimiento. Claro, ¿la parte macroeconómica está flojeando mucho más en Europa que en Estados Unidos? Hombre, desde luego, porque en Estados Unidos no está flojeando nada. O sea, a mí me deja... Estados Unidos va como una moto, ¿no? Es que me deja pasmado. Yo creo que nunca he visto una cosa como la de este año, que en junio en la Reserva Federal anuncia una previsión de crecimiento en el año del 1% y en septiembre anuncia el 2,1%. Dices tú, hombre, que fuera el 2025, pues puedes tener una desviación, pero en el propio año, en 3 meses, que cambies 110 puntos básicos, la previsión es bestial. Yo creo que la transmisión, lo que es una evidencia es que la transmisión de la política monetaria ha sido muy lenta. Y la única explicación que vemos nosotros es que, uno, familias y empresas no están a niveles de endeudamiento muy elevados, tampoco están muy bajos, pero no están muy elevados. Y segundo, que todo el mundo se ha financiado a tipo fijo y a largo plazo. Entonces, claro, el primer shock lo hemos parado bastante bien. Ahora, la verdadera pregunta es qué va a pasar el año que viene, cuando ya con los tipos al 4 y pico en Europa y 5 y pico en Estados Unidos, más los márgenes de spread de crédito que te cobre el mercado o el banco, y que serían ya tipos del 5,5, 6,5, 7, la gente afronte decisiones de consumo duradero o decisiones de inversión con esos tipos de interés. Entonces, nosotros vemos riesgo a la baja en el crecimiento del año que viene, tanto en Europa como en Estados Unidos, porque claro, es muy probable que muchas decisiones se pospongan a momentos de tipo de interés más bajo. Entonces, podemos ver menos crecimiento el año que viene y crecimiento que se desplazará al 25-26, pero que en el 24 yo creo que la cosa va a estar complicada, porque será cuando de verdad hagan efecto los tipos, la subida de tipos en toda su intensidad. Sí, o sea, eso es evidentemente así. En Estados Unidos, además, eso es especialmente claro. Si tú ves un poco la composición, por ejemplo, del crédito hipotecario en Estados Unidos, ves que en su amplia mayoría, en torno a un 70% de las hipotecas están a tipo fijo. Uh-huh. Eso, claro, eso hace que las familias sean mucho menos sensibles a las subidas de la FED que en anteriores ocasiones. O sea, tú ves el dato de PIB de ayer de Estados Unidos y dices, no, Estados Unidos ha subido tipos 500 puntos básicos. Es que parece que los ha bajado, ¿no? Porque es verdad, es un crecimiento brutal. Pero es que hay una serie de elementos que evidentemente han hecho que el canal de transmisión de la política monetaria, no digo que se haya roto, pero sí se ha ralentizado de forma muy clara. Otro ejemplo sería, por ejemplo, empresas. A día de hoy, pues bueno, tienes empresas que están pagando cupones en Estados Unidos, investment grade, en el entorno del 3 muy largos, 4, pero es que la financiación en mercado de esas empresas puede estar perfectamente en un 6 y algo. ¿Qué pasa? Que a medida que esas empresas tengan que ir refinanciando esa deuda,
que le vayan a ir venciendo a lo largo de 2024, esas empresas no se van a refinanciar a un 4, se van a refinanciar a un 6, a un 6,5, de tal manera que el coste de la deuda que ellos van a tener que soportar va a ir creciendo. En condiciones normales, ese crecimiento ya se habría producido. ¿Qué pasa? Que como venimos de un periodo de tiempo de tipos muy, muy bajos, donde las empresas han aprovechado para emitir a muy largo plazo a rentabilidades muy bajas, el coste medio de esa deuda se ha mantenido muy baja a pesar de las subidas de tipos de la Reserva Federal. Pero eso, tarde o temprano, vendrá Powell con la... Claro, y ese tensionamiento que me habéis mencionado en estos 3 últimos meses del tramo largo de la curva, de los plazos más largos, ¿a qué responde? Bueno, ahí cada uno tiene su teoría. En mi opinión, el problema fundamental es que estás saliendo a pedir cada vez más dinero al mercado y no hay tanto dinero. O sea, hay mucho dinero porque los balances de los bancos centrales son muy grandes, pero el dinero está quieto. En el sentido de que tú vas pidiendo en cada subasta más dinero y el dinero ya está colocado en otros sitios. Entonces tienes que dar una prima. Y lo que se está viendo ahora es que es Estados Unidos, lo que comentábamos antes, el que tiene que estar emitiendo cada vez más y lo que está haciendo es quitar dinero del resto del mundo. Y entonces los primeros que salen más perjudicados, pues todos los emergentes, ¿no? O sea, toda la movida que hemos tenido en los bonos a largo, también fijaros en cualquier divisa, sobre todo en las divisas emergentes, ¿no? Entonces algunos están capeando bien, que es Latinoamérica, pero en Asia, pues tienes, en fin, Indonesia, tal cual, o el caso de Japón, ¿no? Que está todo el mundo ahora mirando, estamos todos mirando el yen japonés, para ver estos si intervienen o no intervienen, ¿no? Claro, porque aquí en Europa los tramos largos, ¿cómo se han comportado? Del boom, pero también de la periférica. Sí, todos han ampliado, sí. ¿No? Pero eso, porque al final, si tú tienes el mayor, digamos, el safe haven del mundo, ¿no? El activo seguro, que es los bonos americanos, si ese te está pagando un 5... Claro, el resto del mundo pues tiene que hacer maravillas entonces cuanto más necesites el dólar para poder funcionar, que es la parte de los emergentes, pues más pillado. Ahora, si no necesitas tanto como es Japón o como es Europa, pues puedes vadearlo un poco, ¿no? Entonces, eso me lleva simplemente a un punto que para mí es importante y lo veremos la semana que viene con las emisiones de la deuda americana, que fue para mí el punto en el que en agosto fue el detonante de todo este movimiento. Y te van a decir cuánto van a emitir más. Lo que van a emitir de más va a ser en función del déficit que tienen. El déficit, lo estábamos comentando antes fuera, el déficit es brutal en Estados Unidos. O sea, cada vez los gobiernos necesitan más, porque el modelo que tuvieron de pospandemia lo sigue manteniendo. O sea, así como las empresas lo han parado, lo sigue manteniendo. Entonces, todo lo que es la política monetaria, pues sí, el crédito crece al 0. Tanto para empresas como para familias. Es cierto que las empresas ya se han financiado y no tienen problema. El problema que tienen es a partir de la segunda parte del 24 y 25, porque los créditos a las empresas, generalmente los bonos, bueno, Francisco sabe mucho más que yo, pero son a 5 años. Con lo cual, tú emites a 5 años y dentro de 5 años nos vemos. Bueno, dentro de los 5 años es que es a partir del año que viene. Y ahí es donde empieza un poco la historia, ¿no? Por eso decía que los tipos cortos es probable que ya no suban, pero ojo el mercado en lo que es oferta y demanda, que es donde viene la presión, ¿no? Y yo creo que es lo que hemos visto este verano. Entonces, de cara al comportamiento de activos, un poco, que es un poco más, lo que ya más me dedico, o sea, siempre desde la última subida de tipos hasta la primera bajada, es cuando hay un accidente. ¿Por dónde será el accidente? Si será por crédito, si será por tal, no lo sabemos. Pero que cuando los bancos centrales ya actúan, es cuando tienen que actuar, cuando dicen que vengan los bomberos que tienen que apagar esto. ¿Y cuando dices accidente, qué puede pasar? Bueno, pues eso, pues que la macro que hayas presionado demasiado y tengas... que venga una recesión antes de lo previsto. No, que la recesión te venga y que sea más profunda, pero sobre todo lo que nosotros vemos es, en estas emisiones, lo que se ve más claro, en estas emisiones nuevas que vaya a haber, pues el que estaba financiado al 1, que hay muchas que se financian al 1, y que de repente esa financiación se convierta en el 7, pues claro, hay alguien... claro, eso va a crujir, y cruje vía márgenes, ¿no? Entonces, si además tú tienes un entorno macro que no es lo más bollante del mundo, pues ahí es donde eso. Entonces, pues, primero son márgenes, después son beneficios empresariales, después es desempleo, en fin, y empieza un ciclo. Me voy a ir a publicidad, a la vuelta. En este escenario, ¿cómo se está comportando el dólar? ¿Qué esperáis en cuanto a las bajadas de tipos de interés? Porque parecía que esas bajadas podrían llegar antes del verano. Ahora ya muchos me dicen en la recta final de 2024, pero yo ya estoy escuchando 2025. ¿Veis bajadas de tipos de interés o creéis que nos estamos volviendo locos hablando de bajadas de tipos de interés cuando todavía pues estamos en el final de ciclo, ¿no? O sea, no sé. Ahí Francisco se ríe, pero bueno, publicidad y me lo contáis. Oye, y hablamos también del tono de Christine Lagarde.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tugesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tugesto. ¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finaxes Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y además conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Finaxes Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy. ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Swiss le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fosterswiss.com. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Hoy tertulia de mercados con el foco puesto en el Banco Central Europeo, con Ricardo Gil de Trea Asset Management, con Francisco de Borja Gómez de Dunas Capital y con Hernán Cortés de Olea Gestión. Oye, contaba Francisco que los bancos centrales están tirando hacia un lado y los gobiernos hacia otro. Esto es como sorber y soplar. Los bancos centrales están retirando liquidez e intentando enfriar la economía y los gobiernos están dándole aquí a la máquina de gasto infinito, ¿no? Esto es una fiesta continua, que no pare, por favor. Es una realidad, pero aquí evidentemente lo que tampoco vas a pedir a los políticos, y más conociendo pues bueno un poco cómo se mueven las aguas, ¿no? Es que paren la fiesta. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque bueno, no, pero este sorbar y soplar, ¿qué consecuencias está teniendo para la economía? Porque pues, ahoga el sector privado, mientras que el sector público sigue viviendo en la abundancia. Tiene varias consecuencias, ¿no? En primer lugar, evidentemente, por poner un ejemplo, Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos crece un 4, y pico % en el tercer trimestre del 2023. Bueno, pero de ese 4 y pico resulta que un 2 y algo es consumo privado. Vale, perfecto. Y un 0,79, casi un 0,80 es gasto público. Es decir, entre estas dos variables prácticamente estás explicando más del 70% del crecimiento que generó Estados Unidos en el tercer trimestre del año. Hombre, lo que cabría preguntarse es si una economía que crece casi un 5% en un trimestre, si es razonable que tenga un déficit fiscal de en torno al 6%, que se ha movido entre el 6 y el 8% a lo largo de los últimos trimestres. Pues sinceramente, desde un punto de vista teórico, no es razonable. Probablemente desde un punto de vista político sí lo sea, pero teórico no. Y la cuestión aquí es, ¿van a parar? Hombre, es complicado. 2024, no digo más, es año electoral en Estados Unidos. No van a parar. Sí, no, o sea, realmente el Banco Central Europeo, cuando sube los tipos, lo que busca es enfriar la economía, que haya menos demanda de crédito, menos inversión, menos consumo. Y claro, si el gobierno está incurriendo en estos déficits,
está generando precisamente lo contrario. Entonces, claro, no tiene ningún sentido haber subido 500 puntos básicos los tipos de interés para luego tener un crecimiento en el conjunto del año del 2,1%, que está por encima de su crecimiento potencial. Entonces, pero bueno, este año es este año y tal, pero es que el año que viene es que la previsión es entre el 4 y el 5% de déficit en Estados Unidos. Entonces, claro, volveremos a tener el mismo tema. O sea, mientras no se corrija eso, volvemos a tener la misma contradicción. Oye, hablábamos antes de bajadas de tipos de interés. ¿Tú para cuándo las esperas, Ricardo? Mójate, vamos, no me digas un buf. No, es que yo creo que de verdad va a depender de si hay accidente o no hay un accidente financiero, porque ahí sí que van a entrarle, independientemente de donde estén los gobiernos, etcétera. ¿Y puede haber accidente financiero? Bueno, pues sí, pero en un estadio normal yo sí creo que hasta el 25 no tocan. Sí, yo siempre digo lo mismo. Creemos que queremos que el BCE baje tipos, pero en realidad no lo queremos. Sí, yo estoy un poco con Ricardo. Y el 25 a mí me parece realmente cuando sí estoy convencido que puede haber bajadas. Y luego, detrás de todo esto está el luchar contra la inflación. Comentabas tú que los últimos datos han sido buenos y esto han permitido que el Banco Central Europeo pues acometa esta pausa pues con otro argumento, con otra cara. ¿Cómo veis la inflación de cara a la recta final de este año? Viendo que los gobiernos siguen chutando y viendo también que tenemos ese conflicto, Israel jamás llega el invierno y el petróleo puede tensionarse si esto se extiende. Mucho más importante que el petróleo el gas. Es el gas. Sí. Mucho más. O sea, el petróleo, hemos vivido con petróleos de $100 y no pasa nada. El problema es el gas. El gas lo tienes en muchos procesos industriales, en todas las calefacciones de Europa y encima marginaliza el precio de la electricidad. Entonces, claro, ahí está la clave. Es que conseguir mantener el precio del gas a los niveles que está. Antes del conflicto de Israel estaba en lo que se llama en el acumulado del año en menos 50% el europeo y el americano menos 35%. Ahora, con este problema, pues han crecido las dudas sobre la seguridad de suministro del gas. Y entonces el gas ha subido como un 30%. Todavía sigue siendo en el acumulado del año un menos 30 y algo por ciento, entre el 30 y el 35. Sigue siendo un dato muy bueno, pero ojo, ahí esa variable nos puede hacer, toda esa mejoría que hemos acumulado durante todo el año en el dato general, pues se puede ir al garete como esto se vaya. Sí, bueno, nosotros lo que pensamos es que el efecto positivo de la inflación ha sido todo por comparativa año contra año, precisamente con el tema de gas y de energía, ¿vale? Si desglosas un poco lo que son servicios, lo que es lo que la gente gasta, es donde tienes el problema. Y entonces ahí lo que tienes es que la inflación de octubre va a salir muy buena, por comparativa. El problema lo tienes que a partir de octubre las inflaciones te van a subir por lo menos hasta febrero o marzo del año que viene. La clave ahí es qué va a pasar con la parte de servicios, ¿no? Y ahí es demanda interna, etcétera. Entonces nosotros somos algo pesimistas para lo que es la inflación. Y eso nos lleva a lo que comentábamos antes, de si tienes inflaciones del 4 en Europa, subyacentes, tal, ¿dónde tienen que estar los tipos, ¿no? Y es que, bueno, somos... Bueno, había debate dentro de los miembros del Banco Central Europeo. Había buena parte de los miembros que decían que había que seguir subiendo porque la inflación no estaba controlada. Lo que pasa es que, es lo que comentaba Hernán antes, tampoco tú puedes seguir tirando cañonazos para matar las moscas, pero que al final vas a romper otra cosa, ¿no? Porque tampoco tiene tanto efecto. Aquí el tema real es lo que comentabas tú antes, ¿no? Si los gobiernos siguen gastando, pero por otro lado estás parando la actividad privada, pues eso es más difícil de controlar. Me voy a la última parada publicitaria, a la vuelta. Reserva Federal de Estados Unidos, que lo tenemos la próxima semana. ¿Qué esperáis del mensaje de Powell? ¿Cómo veis el escenario? Totalmente diferente. ¿Cómo estáis viendo el corto plazo de los bonos y también el largo plazo? Y también el dólar, ¿no?, que está actuando como refugio. No nos va a dar tiempo a tanto, pero lo vamos a intentar. Publicidad y vamos. Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en internet, renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad?
En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del Tesoro sin esperas, fondos de renta fija a un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? La ilusión de niños y niñas llega hasta el infinito y más allá. Por eso hemos creado para ellos el catálogo de juguetes del Corte Inglés. con la fantasía de los personajes Disney y todos los juguetes de sus sueños. Muñecas, bicicletas, juegos y videojuegos. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros O disfrútalo en versión digital en su web y app. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. A ti, que te encanta una buena película, que en ningún lugar estás tan a gustito como en nuestras butacas, que eliges Cinesa para vivir el cine en pantalla grande, queremos hacerte este regalo. Compra tus entradas en cinesa.es o en la app de Cinesa y ahórrate €1 por entrada. Consulta condiciones en cinesa.es. La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. ¡A comer! Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Extratiernos, uno más de la familia. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Oye, de la Reserva Federal, ¿qué esperamos la próxima semana, Ricardo? Yo creo que no tocan y que dejan ahí el escenario abierto de que puedan subir, ¿no? Un poco como todos. La clave, como comentabas, es un poco no tanto cómo se reacciona Estados Unidos, que sí, sino cómo reacciona el resto del mundo a lo que hace Estados Unidos, ¿no? Y por eso es lo que comentabas antes del dólar y tal, es importante. Cuanto más suba el dólar, aunque Estados Unidos no suba tipos, significará que lo que está haciendo es quitar dinero al resto del mundo. Sí, básicamente la idea es un poco como la de aquí de esta semana, ¿no? No hay probablemente no haya grandes novedades. Mantenimiento con un sesgo hawkish, eso sí, o sea, manteniendo la puerta abierta a realizar nuevas subidas, pero sí que es verdad que en la medida que los tramos largos de las curvas y sobre todo el componente real de las mismas sigan repuntando, al final eso te retira un poco de presión para seguir incidiendo en las subidas de tipos, ¿no? Más concretamente, lo que comenta Borja de la subida del largo es equivalente a una subida de entre 25 y 50 puntos básicos. O sea que ya la solo subida de las rentabilidades a largo plazo es como si hubiera subido un cuarto o medio punto. ¿Lo están haciendo bien los bancos centrales? No. ¿Por qué? Porque al final lo que está... a gusto. No, que como decís que no tenemos tiempo y tal, pues... No, pero ¿por qué? Que un sí o no. Porque al final yo creo que están llevándose, son las circunstancias las que les hacen actuar. Lo hemos visto en marzo de este año con el tema de los bancos en Estados Unidos. Y aunque quieren dar un mensaje de que tienen las cosas controladas, en realidad yo creo que no las tienen tan controladas como parece. El outlook que han estado dando sobre la inflación, o lo que contaba Hernán, de crecimiento, o sea, se está demostrando clarísimamente que van al albur, o sea, no van directamente ellos marcando el ritmo o con unas previsiones claras. Solamente un apunte. O sea, la economía americana el trimestre pasado, trimestre contra trimestre, creció tanto como la China. O sea, para que se haga una idea de
de lo que es el bicho que tienen, ¿no? Entonces eso no lo tienen contra los bancos centrales. ¿Tú también lo suspendes o qué? Yo lo suspendo, sobre todo yo suspendería el BCE. A mí hay ciertas cosas del BCE que sinceramente no tengo explicación para... Por ejemplo. Yo que se siga manteniendo un contexto de programas de compra de activos tan elevado como el actual, en un escenario inflacionista y donde además está subiendo tipos de forma tan marcada, eso sí que es sorber y soplar a la vez. Porque evidentemente lo que uno tendría que plantearse es si tiene algún sentido que con un tipo de depósito en el 4%, incluso un tipo de refinanciación en el 4,5%, tengamos un 10 años alemán por debajo del 3. Es que esto no tiene ningún sentido. Y eso es obra y gracia del BCE. ¿Por qué? Porque el BCE sigue reinvirtiendo la deuda que tiene presente bajo el programa de la pandemia, ¿no? Bueno, yo creo que comparado con lo mal que lo hicieron en el 2022, que tardaron... Bueno, eso sí. Me parece que la gestión en términos relativos está siendo bastante mejor. Ahora, estoy de acuerdo con los dos comentarios realizados, pero en el caso del BCE es que las presiones políticas... Claro. Es una jaula de grillos aquello. O sea, manejar el BCE comparado con la FED es mucho más complicado. Los intereses de los países son muy contrapuestos en algunos casos y entonces es muy difícil conseguir consensos. Muy bien. Chicos, que es viernes. Ricardo Gil desde Trea Asset Management, Francisco de Borja Gómez desde Dunas Capital y Hernán Cortés desde Olea Gestión. Ha sido un auténtico placer. Lo he disfrutado. La próxima semana nos toca Reserva Federal y así vamos. De oca en oca y tiro porque me toca. Pero es apasionante, es muy bonito, la verdad. Muchísimas gracias. Que tengáis buen fin de semana y ya por el viernes. Adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. En la península se prevé que un frente continúe su paso por el área mediterránea, dejando chubascos matinales. Asimismo, aumentará la nubosidad por el noroeste, con precipitaciones fuertes en Galicia y zonas aledañas. En el resto del país tendremos también cielos nublados, incluso en las Islas Canarias y en Baleares. Las temperaturas tenderán a descender de forma casi generalizada y las máximas de forma más contundente en gran parte de la península. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. Existe una puerta que ha estado cerrada durante mucho tiempo. Y por una buena razón. Es la puerta a Cry Mali. El nuevo pasaje de los villanos de la ciudad de Gotham. ¿Te atreves a cruzarla? Este Halloween solo en Parque Warner. Online desde 29,90. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ofrece este espacio.
8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, pero apertura Ángel Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El futuro del IBEX 35 viene con subidas del 0,66%. El reto hoy es reconquistar la cota de los 9.000 puntos, un nivel que permitiría prácticamente cerrar las pérdidas, neutralizarlas de las últimas 4 sesiones. El pasado viernes el selectivo finalizó en 9.029 puntos. Hoy seguimos cotizando una auténtica oleada de resultados y también una mayor tensión geopolítica tras los ataques de Estados Unidos en Siria contra objetivos de Irán. Eso está provocando que el petróleo suba. En España vamos a conocer el dato de PIB del tercer trimestre en unos minutos, también las ventas minoristas de septiembre, y el Banco de España dará a conocer los datos de depósitos. Hemos conocido ya resultados de CaixaBank, de IAG, de Mapfre, de Línea Directa y Prosegur Cash. En Estados Unidos se publica un dato que mira mucho la Reserva Federal, el deflactor PCE de septiembre. También se conocerá la confianza del consumidor, un dato que elabora la Universidad de Michigan, y cotizarán los resultados de Amazon que se conocieron anoche al cierre, y hoy se publican los de Exxon, Chevron, Caterpillar y E.ON, entre otras. La prima de riesgo en 110 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro activo a 10 años en el 3,94. En Europa, Manuel. En Europa nos encaminamos al signo mixto, con recortes París del 0,13%, avances de una décima para el DAX germano, la bolsa con más fortaleza, en principio el FTSE 100 londinense, ganancias en torno al 0,25%, una jornada en la que, atentos a las cuentas de Eni, de Sanofi, de Air France, hemos conocido el dato de confianza del consumidor en Francia, mejora un punto en octubre, hasta los 84, y recordemos que venimos de un cierre en Asia con mayoría de ganancias, la más abultada, la del Hansen de Hong Kong, un avance del 2,1%. Futuros en Wall Street hasta ahora anticipando avances después de las fuertes pérdidas de ayer, menos avances del 0,25 para el Dow Jones, avances de medio punto porcentual, el futuro vinculado al S&P 500. Y por último, en las divisas, hoy corrige el euro frente al dólar, pierde hasta la banda del dólar 0,558 centavos. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, buenos días. Buenos días. ¿Cómo viene el mercado? ¿Qué es lo que espera en el día de hoy? A una apertura ligeramente al alza tras la reunión de ayer del Banco Central Europeo, que la conclusión clara es que los tipos van a seguir altos durante más tiempo, y también hay que esperar esta ligera subida al alza y subida también en Estados Unidos, sobre todo en el Nasdaq, por resultados que conocimos ayer al cierre de mercado en Estados Unidos de Amazon y de Intel, mejor de lo que se estaba esperando, con subidas de ambos valores después del cierre de mercado. Muy atentos también a las tensiones en el conflicto de Oriente Próximo, y muy atentos también a los resultados empresariales. Hoy hemos conocido ya varios, los de CaixaBank, que han sido mejor de lo que se estaba esperando, aunque las comisiones hayan sido algo peor de las previsiones, pero en general han sido buenos resultados. Y en el caso de IAG, muy buenos resultados, con ingresos creciendo un 18%, y ya está muy cerca de los niveles alcanzados en el año 2019. A partir de ahora sí que va a ser muy relevante los resultados empresariales y sobre todo las guías que vayan a dar cada una de las compañías en un entorno más incierto del que teníamos hace unos cuantos meses. Hoy va a ser muy importante el dato PCE en Estados Unidos. ¿Qué espera de esa cifra que va a marcar lo que vaya a decir Powell, aunque no creo lo que vaya a hacer en la próxima reunión? Los datos que estamos viendo en Estados Unidos es que la economía allí se mantiene muy fuerte. Ayer conocimos el PIB con 4,9% anualizado, el mayor en cerca de 2 años, y el dato que vamos a conocer hoy de precios es el preferido para la Reserva Federal. Sí que es previsible que si acaso pueda haber una subida adicional, pero como ya ha dicho el mismo Powell, la subida de los tipos a largo plazo de los bonos está haciendo parte del trabajo de la Reserva Federal. Será muy relevante este dato para ver qué va a hacer la Reserva Federal en su próxima reunión. Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco, gracias, buen negocio. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio. En DKV lo tenemos claro. Cuidar la salud de tus empleados es cuidar tu negocio.
Por eso, nuestros seguros para empresas te ofrecen planes personalizados de prevención, medicina digital y facilidades para el cambio. Llama al 91 903 2684 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Cool Lab Coworking Space es el lugar de trabajo que estás buscando. Estamos en Boadilla, al lado de la ciudad financiera del Santander, con autobuses en la puerta, metro ligero a 300 metros y parking. En Cool Lab tienes puestos fijos, flexibles, virtuales y despachos completos. Tú eliges, somos muy flexibles. Los precios son imbatibles y en una única factura. Se incluye wifi ultra rápida, limpieza, climatización, salas de reuniones y de eventos. Cool Lab, muy rentable, muy flexible y muy cool. Infórmate en coollab.es. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.